Esta clase trata sobre las fases del proyecto y las 5 puertas, que es la estrategia de abordaje pedagógico que proponemos desde la Cátedra Mansur. Muy simplemente vamos a repasar un poquito sobre los objetivos del taller, como para introducirnos a la visión esta que proponemos de las 5 puertas. Dice, el objetivo general del taller es incorporar y resignificar con imaginación creativa y racionalidad crítica. ¿Qué estamos diciendo eso? Incorporar significa mucho más que agregar conocimientos, sino unir para que se hagan un todo entre sí. Y resignificar presupone darle un nuevo sentido, valor e importancia. Cuando inmediatamente decimos con imaginación creativa, hace alusión a la búsqueda de soluciones nuevas, originales, no dadas anteriormente. Y cuando decimos racionalidad crítica, es la que presupone un control reflexivo y responsable de ese accionar. Acá vemos dos tensiones, entonces, entre dos facultades cognitivas, que son la sensible y la inteligible. Entre esas dos opera el conocimiento práctico. Así que, cuando hablamos de conocimiento, reconocemos tres. Uno, que en términos pedagógicos designamos como cognoscitivos, y otro, afectivo-volitivo, siendo el de habilidades y destrezas, el práctico, quien surge de esa tensión. Continuando con el objetivo, que esto lo hacemos, que los conocimientos del objeto de estudio, que en nuestro caso es el objeto arquitectónico, y finalmente los medios que lo representan, a través de la síntesis personal que se concreta en la propia práctica. No hay otra forma de enseñar que no sea haciendo, es decir, diseñando se aprende a diseñar. Los objetivos particulares, entonces, vamos a desagregar esos tres términos, el del conocimiento, el del objeto y el de los medios. Respecto al conocimiento, vamos a decir que existe la teoría, la metodología y la práctica. Y en cuanto al objeto, que ese objeto tiene, primero reconocemos como es un objeto arquitectónico a la tríada vitruviana, es decir, utilitas, firmitas, venustas, diría Vitruvio, y que lo traducimos como función, construcción y expresión. Eso que es hacia el interior del objeto está en un determinado lugar, en un determinado momento. Entonces eso es otro componente más del objeto que sumamos y que es el contexto. Finalmente, los medios que decimos es la forma de hacer comprensible a través de su comunicación ese proyecto. Bien, entonces repasamos rápidamente. Cuando hablamos de teoría, la teoría tiene como objetivo del taller que se sepa que hay una variedad gama de teorías, enfoques, corrientes, posiciones ideológicas que constituyen el soporte conceptual de la arquitectura y el urbanismo. Y otra cosa que nos proponemos es que ustedes estén incentivados en la búsqueda de un enfoque personal y asumir también una actitud respetuosa frente a concepciones diversas. Cuando hablamos de la metodología, hablamos de saber de la existencia de distintas modalidades o procedimientos para llevar a cabo la integración de los componentes, tanto a nivel, como hablamos, hacia el interior y como los componentes superestructurales, es decir, de la afuera del edificio. También proponemos incorporar como habilidad cognitiva en el manejo del proyecto integrado, como una propia metodología del taller, y esto que vamos a ver hoy son las 4 fases que la integran, que son análisis, idea, partido y proyecto.
Es muy importante que en el método ustedes comprendan la importancia del rol activo de la crítica metódica y la autocrítica. Que es muy importante en este proceso saber que puede haber una aproximación, por así decir, epistemológica y más o menos objetiva a nuestro problema. Y cuando hablamos de la práctica es internalizar como habilidad cognitiva la práctica proyectual a través de la realización de proyectos, como los que le estamos proponiendo. Y comprender que hay una interrelación de términos que se establece en la trilogía demanda, programa, proyecto. Comprender que aspectos del programa pueden ser reconsiderados en función de las tensiones provenientes de los dos términos estos que las condicionan, tanto la demanda como el proyecto. En relación al objeto, vamos a ver la función, en tanto significa comprender la naturaleza de la función arquitectónica, con un complejo procedimiento de demanda social individual. Lograr la resolución, articulación e integración en el proyecto arquitectónico. Y adquirir habilidades de la descomposición analítica y recomposición sintética de las funciones. Acá es muy importante también que comprendan la utilidad práctica de la tipología funcional comparada como producción histórica referencial de relevancia. Cuando hablamos de la construcción, es saber que van a existir distintos modos constructivos para llevar adelante una obra, incorporar a través de la práctica proyectual la resolución tecnológica como habilidad cognitiva, considerar integrar adecuadamente la estructura de sostén del edificio de la propia fase del proyecto, del propio origen del proyecto. Y en el caso de ser necesario, la comprensión y resolución de estructuras resistentes de grandes luces. En tanto a la expresión, nos vamos a referir acá a comprender la importancia de la significación en arquitectura. Saber de la multiplicidad de posibilidades y desarrollo del lenguaje arquitectónico. Interpretar adecuadamente el modo de manifestación fundante de la arquitectura. Y saber contraponer características de las distintas corrientes disciplinares estéticas y que vamos a poder considerar. Finalmente, ya fuera de hacia el interior del objeto, el contexto, es decir, dónde se inserta nuestro proyecto. Y acá aparecen dos grandes enfoques, un contexto que es físico y un contexto que es cultural. En relación al contexto físico, podemos advertir que a su vez tiene dos formas. Uno, de la física artificial, que ahí es donde hace referencia a la ciudad construida. Acá vamos a hacer que preste atención crítica en la forma que se inserta en la ciudad y donde nosotros como proyectistas tenemos que tomar conciencia que intervenimos en una construcción colectiva que es la ciudad. El otro contexto físico es el natural, que ahí los orientamos a que reconozcan las condiciones naturales del medio ambiente, del clima, de las amenazas que puede generarse desde el punto de vista de la geografía. En definitiva, es un aspecto que nos interesa mucho que vean también a partir de la condición tan crítica respecto al cambio climático que nos toca vivir. En cuanto al contexto cultural, también lo dividimos en dos. Uno que hace referencia denominamos el contexto sociocultural, es decir,
e interesarse y ver críticamente las intenciones, deseos y las aspiraciones del usuario y del contexto, justamente de la sociedad en la cual se desarrolla el proyecto. Y también el otro contexto cultural lo llamaremos disciplinar, que es saber de las corrientes que toman en consideración aspectos culturales que inciden en la concepción de la arquitectura y que a veces son con aportes que provienen de otras disciplinas, como la antropología, la sociología, etc. Finalmente, y esto de los medios que posibilitan la transmisión cognitiva de nuestro proyecto, reconocer la incidencia de los medios de representación y comunicación en la práctica del diseño y su autonomía epistemológica. Y es para nosotros importante que ustedes afiancen las habilidades y destrezas necesarias para realizar representaciones gráficas y físicas en el dominio de lo sensible y técnico mediante procedimientos análogos o digitales. También, sobre el final, también va a ser importante que adquieran habilidades en el manejo de los tiempos, en la corrección expresiva, en el ordenamiento jerárquico y en la capacidad de ser sintéticos para las presentaciones que tengan que ser verbales y también escritas de sus trabajos prácticos. Bien, pasada esta revisión llegamos al punto propiamente dicho de las fases del proyecto. Como lo plantea Ludovico Quaroni, el proceso proyectual debe verse como una sucesión alternativa y reiterada de proposiciones y comprobaciones entre las distintas componentes y estructuras a diversas escalas. El proceso proyectual está constituido por una serie de operaciones cerebrales racionales o sensibles, ejecutadas mediante procesos mentales profundos y en gran medida desconocidos, en muchos casos difíciles de conocer. Esto no nos preocupa a nosotros porque lo que la preocupación nuestra es la posibilidad de poder criticar sus manifestaciones verificables. Lo otro es dominio de las neurociencias, es hacia el interior del cerebro. Nosotros nos importan las manifestaciones, como decíamos, visibles de ese proceso. En la ejecución del proyecto, cada una de las fases se plantea como superadora de la anterior, tarea que se desarrolla por medio de la crítica y la discusión. La proposición del alumno se va a considerar una conjetura, mientras que la intervención del docente o de los compañeros en la crítica se considera una refutación. Esta última, a su vez, se considera una nueva conjetura cuando es refutada por el alumno, por el estudiante, generándose un proceso de retroalimentación cíclica. Como se ve en el cuadro, en el desarrollo de la fase proyectual, la etapa inicial se caracteriza por tener un casi grado nulo de racionalidad y certidumbre en comparación con las fases finales del proyecto. En la última, en donde el proceso adquiere un mayor grado de racionalidad, claridad y precisión. En nuestro caso, hablamos de que las fases se dividen, el proceso de diseño se divide en 4 fases. Una primera fase ya la superamos, que fue la etapa del análisis. Acá en esta diapositiva un análisis de un ejemplo de años pasados. En este caso un análisis sobre, sobre ejemplos que se tomaron de referencia para tener en cuenta. Cuando pasamos a las fases proyectuales, son específicamente 3 de esas 4. Y arrancan con la idea, que es el TP número 2, que dimos comienzo la semana anterior. Esta frase de Alberto Campos Baeza, un arquitecto español y profesor en universidades, en distintas universidades,
Dice, un arquitecto debe hablar sobre lo que hace y dar buenas razones de ello. No en vano, la labor de creación de un arquitecto, lejos de caprichos y arbitrariedades formales, debe ser el resultado de un proceso creador basado en la razón, basarse en ideas, construir ideas. Y junto a esa frase con una foto de Pablo Méndez de Rocha en su visita a la facultad ya hace mucho tiempo, porque representa un poco esto que venimos hablando. A través, está comunicando a través del dibujo, que es su forma natural de comunicación del arquitecto, estoy hablando, una idea. Está haciendo un croquis que representa su idea en relación a un proyecto que se le proponía a un grupo de estudiantes de un taller de ideas. Ese dibujo hoy es un cuadro que está colgado en el decanato de la facultad. Así que el taller considera, a través de la proyectación integrada, que es importante la participación equilibrada de las componentes arquitectónicas sin dejar ninguna de ellas afuera. Las tres componentes, ¿se acuerdan? Función, construcción, expresión, deben quedar resueltas al finalizar el proceso, independientemente de cuál sea la prioridad que tienen en las distintas fases. Su relación también con el contexto también debe quedar adecuadamente establecida. Para adecuar la comprensión de este panorama abarcativo en este punto de la carrera que estamos transitando, se propone una clasificación genérica constituida por lo que llamamos los 5 enfoques o 5 puertas. La metáfora de la puerta es porque de algún modo es la puerta a un ingreso al proceso, ya que metodológicamente son los puntos de partida sobre el cual se va a desarrollar el proyecto arquitectónico. Estas puertas están entonces determinadas por las variables de esos componentes o contenidos internos del edificio y las variables externas correspondientes a lo contextual. Y la identificamos de esta manera, es decir, la puerta tecnológica, la puerta funcional, la puerta formal y las puertas que denominamos del contexto que hace referencia a lo físico y a lo natural, y a lo cultural, y arrancamos con la puerta tecnológica. Dos ejemplos contemporáneos. Uno, un edificio de viviendas de Rem Koolhaas en Singapur, y otro de Norman Foster en Madrid, un edificio de oficinas. Vean cómo en ambos ejemplos lo que domina en la imagen del edificio, porque esto recalcamos cuando hablamos de puertas y como ingreso a la idea, tiene que ver con la tendencia, la vocación, la mirada que predomina sobre nuestra forma de hacer arquitectura, y en el caso de estos arquitectos han tomado la decisión de que la forma tecnológica sea la dominante, porque siempre estamos hablando finalmente de forma arquitectónica, lo que algunos autores denominan la poética del edificio,
la condición de lo que el edificio transmite como componente que se exacerba para mostrarse. En este caso, en la puerta tecnológica se puede ver cómo se exagera ese alarde de la tecnología para contarnos. Primero, a partir de lo que puede ser jugar con grandes luces en el edificio de Culhas y en el de Foster, también colgando el edificio, pero también en la red, como en esa característica propia de la arquitectura de Foster, exaltando el high tech. Acá un ejemplo en el taller ya de hace unos años, y está buena esta lámina porque muestra las tres fases juntas en una lámina, ¿no? Síntesis, la idea, el partido, el proyecto. Ahí se puede ver cómo en la idea que se esboza en ese dibujo, en ese croquis, ya se perfila lo que va a ser el futuro proyecto con esa dominante de la idea del enfoque de esa puerta tecnológica. Acá en lo funcional, es decir, el edificio en este caso, está basado en esa famosa frase de Van der Rohe que dice, la forma sigue la función, es decir, el edificio es lo que, lo que pasa hacia su interior. El edificio se muestra como es la función que contiene. Denota esa condición estos ejemplos que les mostramos. En el caso de la izquierda, un edificio educativo. Y el caso otra vez del edificio de Rotterdam de Koolhaas, un edificio que tiene oficinas, tiene un hotel, residencias y un programa múltiple, y cómo aparece marcadas esas diferencias. En el caso de un ejemplo del taller, acá se ve, en el caso de un edificio de viviendas, cómo podemos, a partir del lenguaje utilizado y de esto de componer con distintos juegos de planos y de volúmenes, dónde están los estares, cuál es el ingreso, cómo se marca con los estares esos que están por encima, y las rajas del plano que está en el fondo, que marca evidentemente los servicios. La puerta formal, es decir, formal al cuadrado sería, porque es la forma por la forma. Tres ejemplos muy contemporáneos, incluso algunos no están construidos, pero donde se denota esa idea de que lo que predomina es la metáfora, la idea, en el caso del Museo de Qatar de Nouvelle, eh, un edificio de miles de metros cuadrados, pero que da la impresión que recupera lo que el arquitecto, ¿no?, se imagina, las carpas o las dunas en el desierto, un edificio que es monocromático, que tiene la dominancia de la idea del desierto, todo mismo color, las dunas, etc. O la estación del metro de Zaha Hadid en Arabia, que parece querer marcar la velocidad del tren y cómo se expresa de esa manera exacerbada, ¿no? Y ni hablar de la Dynamic Tower de Fisher en Dubai, edificio que como que va rotando sobre un eje y va dando toda la vuelta. Bueno, en el taller, el proyecto de un estudiante que también hace énfasis en esa mirada de la forma, con un ejemplo donde la planta va rotando y va generando esa forma de helicoide. Finalmente, la puerta contextual que hace referencia al enfoque físico, vemos el Museo de la Acrópolis de Yumi. Ahí lo que domina es un edificio tan emblemático que tiene años, que viene del fondo de la historia mismo y que es tan característico y tan reconocible y tiene que intervenir en ese lugar. Bueno, lo hace asumiendo el desafío de establecer un diálogo donde
No deja de ser un edificio contemporáneo, pero a través de distintos juegos se inserta en ese paisaje cultural. Distinto el ejemplo de la derecha de Björk Ingels, el arquitecto danés, en este caso un edificio en Estocolmo, donde es del contexto físico pero natural. Ahí ya no es la ciudad sino preexistente, sino el paisaje natural y la relación con el ambiente. Ahí la idea de esa como colina y la vegetación, cómo va subiendo también en ese edificio, una forma de abordaje resolviendo el paisaje ya natural. Acá en ejemplo del taller, edificios que parecen establecer un diálogo de contrapunto alguno o de mímesis con la ciudad existente. Nos faltó acá el ejemplo del contexto natural. Finalmente, y fruto de entender ese contexto cultural, surge la que denominamos directamente puerta cultural. Y un ejemplo acá, basado en los estudios, por ejemplo, del ambiente islero que hizo César Carli y que trasladó a la vivienda contemporánea. Es decir, trasladó los aspectos que hacen a la tradición del rancho islero, de la culata Yobay, y la propone el, el patio corazón, la calle interna dentro de la casa. Es muy interesante la biografía de César Carli, que lamentablemente nos dejó a fines del año pasado y que fue un personaje entrañable no solo de la facultad, sino de la ciudad, con todos sus aportes teóricos y sus casi 40 libros escritos a través de su preocupación y su pasión por la arquitectura. Y hay mucho, entonces, en los estudios de Carli respecto a estas observaciones que hacen a lo que queremos contarles, este enfoque cultural. En el taller, un ejemplo fue, por ejemplo, un trabajo de extensión de la cátedra en Alto Verde, donde más que el insumo principal del diseño estuvo dado por la propia interacción con los usuarios futuros de esas arquitecturas que nos contaban de sus costumbres, nos contaban de sus expectativas en tanto al lugar en el que vivían y con el que tienen una relación entrañable de que también se constituye en su modo de vida ese lugar. Y todo eso lo tratamos de reflejar en un tipo de arquitectura. Finalmente, un ejemplo de de un estudiante hoy pasante en la cátedra, Santiago Saucedo, que trajo un ejemplo de quinto, de taller de proyecto 5, como de una forma en una complejidad mayor, pero otra vez aparece estas fases del proyecto, como son en principio un análisis, que la casualidad hace que trabaja casi en el mismo sector urbano que nosotros vamos a trabajar durante todo este año, y a través del programa que le proponen, bueno, y antes del programa, así como se estudia el sitio y se analiza el sitio, un estudio de caso, en concreto acá el complejo de Portafira de Madrid, esos dos edificios, Yoito, que estudia y analiza y le sirven de alguna manera de referencia para lo que va a ser en definitiva lo que estamos inaugurando en este trabajo práctico número 2, en este caso la idea. Acá aparece a través del uso del lápiz, ¿no?, y del croquis de Santiago, empieza a aparecer una idea, y una idea que él transmite para que sea comprendida, sea inteligible hacia el resto del taller,
para poder avanzar en esta serie de conjeturas y refutaciones que decíamos antes, hasta empezar a arquitecturizarlo. Ya en la fase número 3, nuestro trabajo práctico número 3, en la toma de partido, aparece la maqueta volumétrica, aparece ya lo que va a ser la cubierta, lo que va a ser la estructura de sostén, lo que va a ser una idea ya de arquitectura, totalmente arquitecturizable y reconocible en sus partes. Eso va a estar acompañado ya de sus plantas, de sus cortes. Y finalmente, el proyecto final, o sea, el anteproyecto, la entrega final, donde se ve y ahí acá sí ya están todas las, como veíamos en la idea, evidentemente era una idea de entrada por la puerta formal, pero como al final, en el proyecto, aparecen todos los aspectos del objeto de algún modo resueltos. Predomina evidentemente esa poética del edificio formal, pero no por eso se desatiende de que esto funcione, tenga su aporte tecnológico en lo que son las estructuras, lo que son las envolventes, y cómo interactúa en su propio contexto. Cómo da respuesta desde lo que puede ser una idea de paisaje artificial, construido, pero también con preocupaciones que tienen que ver con lo climático y finalmente con una toma de posición ideológica. Esto es el aspecto del enfoque cultural que también aparece. Es una arquitectura de condición, por así decir, eh, vinculada a las corrientes más internacionales del diseño contemporáneo. Y por último, me gusta siempre mostrar este trabajo que de un querido alumno, estudiante ya hace unos años, Matías Bonfilio, que él hace en el análisis, aparece algo que no pudimos hacer esta vez, que fue ir a recorrerlo, caminarlo, sacar fotos, croquisar, y de toda esta serie de imágenes, de alguna de estas imágenes surge seguramente la idea, sumado por supuesto a los aspectos de los estudios de caso y también del reconocimiento racional que hicimos del sitio, también en ese recorrido más sensible se aprecia cómo se va finalmente planteando una idea otra vez desde lo formal, pero que sin lugar a duda está alimentada por todo ese recorrido sensible en torno al lugar y lo que ahí se encontró Matías. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que sea útil para el desenvolvimiento no solo de esta fase de la idea, sino las que vienen que denominamos de partido y de proyecto. Gracias.